Continuando ahora con el tema 1, vamos a introducirnos en explicar y ver qué nos muestra uno de los indicadores principales que vamos a manejar en el curso, que es el PIB per cápita. ¿Qué es lo que vemos aquí en el gráfico? En el gráfico tenemos justamente graficado el PIB per cápita de una serie de países. Esto, como el core es un recurso iterativo, ustedes pueden ir allí y allí pueden hacer este gráfico con la muestra de países que ustedes elijan y para el periodo de tiempo que ustedes también elijan. Dicho esto, lo que vemos acá, que el PIB per cápita de todos estos países que están graficados aquí, parecen haber tenido la forma de lo que se llama un palo de hockey, es decir, un periodo largo de estancamiento. Luego, algunos antes que otros, como por ejemplo el caso de Gran Bretaña, pero todos en algún momento comenzaron una curva ascendente, es decir, un periodo donde el PIB per cápita aumenta, que sería la parte del palo ascendente de hockey. ¿Qué es lo que está graficado y qué es lo que mide el PIB per cápita? Bueno, tenemos dos formas de graficarlo. Acá a la izquierda lo que tenemos es el gráfico que acabamos de ver antes, que lo que nos muestra es la evolución a lo largo del tiempo del PIB per cápita. ¿Qué es el gráfico que tenemos a la derecha? Un gráfico que en el core le va a llamar escala de proporción, pero que es básicamente como si nos mostraran la tasa de crecimiento del PIB per cápita a lo largo del tiempo de toda esta serie de países. Y nos muestra básicamente lo mismo que el anterior, y es que siguen una forma de palo de hockey, largo estancamiento y un periodo de crecimiento que empieza antes en algunos que en otros, como por ejemplo en Gran Bretaña, que acá está graficada en verde. Además también vemos, cuando lo graficamos en términos de tasa de crecimiento, que los países nos quedan más separados, que obviamente todos estuvieron estancados, pero que por ejemplo Japón tenía un nivel de PIB per cápita mucho más chico, del entorno de los 500 dólares, e Italia, que por ejemplo tenía un nivel del entorno de los 1.500 dólares. ¿Sí? ¿Qué es el PIB? Bueno, el PIB es la medida del valor del producto total de una economía en un periodo de tiempo dado, en general un año. El PIB se calcula en función de lo que son los estándares internacionales y en el Uruguay lo calcula y lo publica el Banco Central del Uruguay. El PIB puede medirse en términos nominales, esto es valorando la producción a precios que van cambiando con el tiempo, o efectos de comparar a lo largo del tiempo, medirse en términos reales. Básicamente el PIB real exige seleccionar un año como base y llevar todos los bienes y servicios que se valoran a los precios de ese año base. El PIB real es una medida de la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con lo que produce una economía. El PIB per cápita, al igual que el PIB, se va a poder medir también en términos nominales o en términos reales, porque el PIB per cápita no es más que el PIB dividido la cantidad de población de cada país. Ahora, además de medirlo en términos nominales o reales, también lo vamos a medir en esto que se llama paridad de los poderes de compra, o PPP, que es una medida también estándar internacional que permite comparar entre países, porque lo expresa el PIB per cápita a una unidad común, o sea, una moneda común entre países para poder compararlos mejor. A su vez, el PIB siempre es un indicador de qué cantidad de producto promedio por poblador le corresponde a cada persona. De nuevo, así como dijimos en el video anterior, es promedio, no me dice nada de la distribución del ingreso, pero es un indicador del ingreso promedio de un habitante de un país. ¿Qué diferencias hay entre el PIB per cápita y el ingreso disponible? Bueno, el ingreso disponible se define como el ingreso total menos los impuestos, más las eventuales transferencias que yo puedo recibir del gobierno. Supongamos, por ejemplo, que tengo asignaciones familiares o que soy usuaria de una tarjeta Uruguay Mides. ¿Qué diferencia ambos? Bueno, que en realidad el PIB per cápita es el producto de una economía dividido
la cantidad de la población. Entonces me da la idea de qué parte de ese producto en promedio le corresponde a un habitante. Dicho esto se diferencia del ingreso disponible justamente porque hay cosas que en el ingreso disponible no se computan, que sí se computan en el PIB. Por ejemplo, en el PIB se valoran el valor producido por la educación, o el valor producido por la salud, o el valor producido por los servicios de seguridad, en particular la seguridad interna y defensa. Todo esto no está medido dentro del ingreso disponible que yo percibo, porque el valor de esos servicios públicos en el ingreso disponible no está computado. Dicho esto, como dijimos en el video anterior, en nuestro curso nos va a interesar ver los estándares de vida como medida del bienestar de las personas, y ambos, tanto el PIB per cápita como el ingreso disponible, son dos indicadores imperfectos de esto que vamos a llamar estándares de vida en tanto bienestar de la población o del poblador promedio. Siguiendo con qué nos dice el gráfico, lo que nos va a importar ahora es ir desde la evidencia de este gráfico hacia una explicación de qué fue lo que pasó hacia el 1800 para la mayoría de los países y un poquitito antes en Gran Bretaña, que causó este crecimiento del PIB per cápita. Lo que vemos además, que este crecimiento es desigual entre países y es desigual al interior de cada país. Lo que hay en una visión de largo plazo es que si bien hacia inicios del año 1100, 1200, todos los países eran mucho más pobres que en la actualidad, aunque obviamente había algunos que eran más ricos que otros, también la desigualdad entre ellos era menor. Que en la medida en que irrumpió, digamos, esto que vamos a llamar la economía capitalista moderna, si bien es cierto que todos mejoraron, todos son más ricos que hace 1000 años, algunos son mucho más ricos que otros, y a su vez al interior de los países, tanto más ricos como más pobres, hay diferencias entre los distintos habitantes. Y hay en general un porcentaje muy alto de pocas personas que se apropian de la mayor parte del producto o del ingreso que, digamos, los países tienen a veces países con altos niveles de PIB per cápita, pero con distribuciones del ingreso muy desiguales. Identificando los principales hechos, como dijimos que iba a ser el enfoque del curso, nosotros podríamos resumirlos en estos 4 grandes hitos, digamos. Dentro de lo que es el palo de hockey, nosotros vemos que hacia más o menos el 1800 en todos los países y un poquitito antes para Gran Bretaña, hay un gran estancamiento económico. Y un posterior gran crecimiento luego de esta fecha. También vemos que algunos países crecen antes, como Gran Bretaña, y otros crecen más, como Gran Bretaña, y como otros que aunque empezaron después, también crecen más que algunos otros países. Y aún hoy, este es el cuarto hecho, digamos, que podemos identificar, aún hoy existen diferencias importantes, tanto en el crecimiento del PIB per cápita entre países, como al interior de los países, en donde la distribución del ingreso también es muy desigual. Si nosotros fuéramos a hacer esto tipo relato, como si estuviéramos estudiando historia, nosotros lo que vemos es que hay posibles explicaciones, y que de hecho están presentes en el core en la unidad 1. Les van a decir que hacia el 1800 fue la revolución industrial la que irrumpió junto con las economías, las formas capitalistas de producción, que mejoraron no solo la forma de producir, sino que pusieron incentivos a la adopción de esa tecnología que ya estaba disponible. Se produce la revolución industrial y eso permite aumentar la productividad por trabajador, que es básicamente la cantidad de producto que cada trabajador produce, y permite esto que crezca el PIB per cápita y salir del estancamiento. A su vez también sabemos que este incremento de la producción y este incremento del PIB per cápita como indicador de los estándares de vida mejoraría los estándares de vida de la población en la medida que el PIB per cápita creció a lo largo de los 1000 años posteriores a la revolución industrial.
Pero también sabemos que hay una diferencia al inicio de este proceso, algunos empiezan antes, otros empiezan después, y que a su vez hoy subsisten muchas diferencias en qué tan rápido o qué tan bueno es este crecimiento del PIB per cápita entre países. Y que esto podría deberse a priori a una cantidad de factores, que no son solo económicos, sino que pueden ser geográficos, pueden ser culturales, de incentivos institucionales, etc. Bueno, ¿cómo vamos a hacer de acá hasta que finalicemos este video? Vamos a tratar de formular esta explicación, que es más un cuento, digamos, hasta ahora un relato. Vamos a tratar de formularlo como lo hace la teoría, la ciencia económica, que es formularlo en una hipótesis que ahora vamos a ver qué es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la pregunta. La pregunta que queremos responder, ¿cuál es? Es qué pasó hacia el 1760, 1800, que provocó la parte ascendente del palo de hockey. Y acá, como les dijimos en el primer video, la idea es ir hacia el marco teórico, hacia algunos teóricos que ya nos dijeron un poco, nos dieron algunas explicaciones, algunas leyes económicas que nos dan un marco para poder evaluar esta pregunta. Y acá tenemos a Smith, que es el padre, digamos, de la economía clásica, en donde él lo que explica el crecimiento de la riqueza de los países o el crecimiento del PIB a través de que haya mercados ampliados y que además haya inversión o acumulación de capital. ¿En qué se da la inversión o la acumulación de capital? Bueno, por allí es por donde nos viene la innovación tecnológica. Si yo invierto en bienes que además incorporan innovación, traigo mejoras al proceso productivo e incremento esto que se llama acá el aumento de la productividad por trabajador. Lo que un trabajador produce en una hora de trabajo, por ejemplo, o en una jornada. Pero a su vez también la existencia de los mercados favorece esto que se llama la división del trabajo o la especialización en aquellas tareas en las que cada uno es mejor. Y estas dos cosas juntas son las que llevan a un aumento de la productividad por trabajador que hacen aumentar el PIB. Y esto Smith lo ejemplificaba con el ejemplo de una fábrica de alfileres. Él decía, si yo instalo una cadena de producción en serie en donde especializo a cada trabajador en una parte del alfiler, voy a ser mucho más productivo que si cada trabajador hace el alfiler completo. Y esto obviamente exige no solo especializarse, sino además exige que se innove, porque la producción en serie tiene una logística de producción que no puede ser reproducida si uno no invierte. Y obviamente especializarse es posible cuando uno puede ir a un mercado a comprar todo aquello que no produce, pero que sí necesita para vivir. Y todo esto para Smith era posible en un marco donde aparece algo que se llama la empresa. Como vamos a ver luego, es una de las instituciones que caracterizan al capitalismo y que es nueva en relación a etapas anteriores de la humanidad. La empresa brinda o tiene incentivos, motivaciones para acumular capital o para invertir. Y esa motivación es justamente ganar. Y Smith lo ejemplificaba con esta frase, es decir, el carnicero no es que es bueno y vende carne porque le encanta que los demás coman carne y sean felices, sino que él atiende a sus propios intereses. Cuanto más carne vende él, más gana, y por tanto es así como él se beneficia y esa es su motivación principal. Dicho esto, en este marco teórico, lo que empuja el aumento del PIB es la existencia de mercados ampliados, pero en donde hay una incorporación de inversión que tiene adentro innovaciones tecnológicas. Entre paréntesis, esta pregunta que estamos intentando responder, que es ¿qué pasó hacia el 1760, 1800, que provocó un crecimiento del PIB per cápita? Es lo que nosotros vamos a llamar una pregunta que requiere una respuesta. Y esa respuesta va a ser lo que vamos a denominar hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una posible respuesta a una pregunta de investigación. En nuestro caso, la pregunta es ¿qué pasó hacia el 1800? Lo que vamos a formular como posible respuesta es una hipótesis.
La hipótesis va a plantear siempre una causalidad entre variables, es decir, ¿qué variable puede haber causado el crecimiento de este PIB per cápita? Solo va a considerar la hipótesis lo relevante a lo que quiero explicar. Obviamente va a estar acotada a lo que intento explicar, que en particular está ubicado desde el punto de vista de los países, geográficamente y en el tiempo, y además, obviamente, debe guardar relación con lo que la evidencia me está mostrando. Si la evidencia me está mostrando que hubo un estancamiento y luego un crecimiento, no puedo formular una posible respuesta que tenga, por ejemplo, una idea de permanente estancamiento. Dicho esto, con los hechos que tenemos y formulándolo en términos de hipótesis, es decir, de posible respuesta como lo formula la teoría económica, buscando relaciones de causalidad, lo que nuestra bibliografía de base va a usar como posible respuesta o va a plantear como hipótesis, que va a estar formulada por un historiador que se llama Allen, y que el mismo Core va a tener otras posibles explicaciones, pero básicamente nuestra explicación, la que vamos a adoptar de ahora en adelante, es que la irrupción del sistema capitalista como una forma de producción que conjuga tres instituciones, que luego vamos a ver, una de ellas es única y no existía a nivel histórico antes, como son las empresas, promovió la adopción de nuevas tecnologías que ya estaban disponibles por la revolución científica y tecnológica del siglo XVII, pero que se adoptaron a raíz de los incentivos que estas formas capitalistas le daban a, en particular, las empresas. Y esta adopción de nuevas tecnologías promovieron un aumento del producto por trabajador, un aumento de la productividad, que llevaron a un crecimiento sostenido y a un aumento de los estándares de vida a lo largo de los 1000 años que vienen después del 1800. Que tienen que ver justamente y se miden a través del PIB per cápita.